Bien, bueno, primeramente muy buenas tardes a todos y cada uno de ustedes. Esta oportunidad vamos a realizar el avance del constitucionalismo universal. Precisamente debemos hacer referencia a todo lo establecido, lo que establece nuestra constitución política Estado. En realidad, lo que vamos a conocer en esta oportunidad es precisamente el origen del derecho constitucional, la evolución del derecho constitucional y el derecho anglosajón, ¿no? En este caso, prácticamente podemos hacer referencia a algunos aspectos muy importantes, como por ejemplo el origen del derecho constitucional. Este origen del derecho constitucional, prácticamente Kant, él expresa sobre la historia del constitucionalismo y él hace referencia a la búsqueda por el hombre político de las limitaciones al poder absoluto ejercido por las o por los detentadores de poder, así también como el esfuerzo de establecer una justificación espiritual, moral o ética de la autoridad. Pero esta justificación se asienta en la autoridad, los derechos individuales y los derechos colectivos, seguramente reconocidos a los ciudadanos como las características de la estructura del gobierno. Es por eso que nosotros podemos hacer referencia seguramente a un aspecto muy importante como la historia. Y hablamos de la época precisamente, podemos decir, en este caso, de la Edad Antigua, la Edad Media, la Edad Moderna y podemos hablar de la Edad Contemporánea, ¿verdad? Entonces, seguramente dentro de esta situación están establecidos algunos de los aspectos importantes que seguramente podemos hacer conocer nosotros dentro de lo que son estas épocas que han dado origen al derecho constitucional. Entonces, en ese entendido, en realidad podemos hacer referencia a una situación que podemos hablar de la edad antigua, la edad media, la edad moderna y la edad contemporánea. Prácticamente en la edad antigua, el derecho constitucional, por ejemplo, en Grecia, en Roma, que eran ciudades o podemos decir los estados polis, que aportaban para esta época el primer pueblo porque practicó el constitucionalismo y fue el pueblo hebreo que basó su organización en principios de origen divino, como por ejemplo Aristóteles. Aristóteles hacía referencia, por ejemplo, a la comunidad de muchas aldeas que han llegado al extremo de bastarse, podemos decir, vitalmente en todo y así mismo. Es por eso que Atenas, ya en el siglo cuarto y quinto antes de Cristo, la ciudad que era el estado más importante, ¿no? Una actividad constitucional y en las plazas ágoras que participaban todos los ciudadanos, oradores, escuchados por aclamación, se tomaban decisiones, se tomaban cargos públicos, ¿no? Sorteados por igualdad de los ciudadanos. Y podemos decir que aquí se habla de una identificación entre ciudadanos, podemos decir, y la ciudad-estado.
Fustel nos decía que el ciudadano se entregaba totalmente al Estado, le daba su sangre durante la guerra en tiempos libres y de paz. Trabajaba para la ciudad, los ciudadanos libres se dedicaban a la cosa pública y el trabajo era para, seguramente era de los esclavos, un dominio de reyes, una situación de dictadores, ¿no? Entonces, prácticamente podemos hacer referencia en esta situación dentro de lo que es el derecho como tal. Hubo seguramente algunos aspectos como los filósofos de Platón, Aristóteles, Sócrates. Ellos dejaron obras, podemos decir, El banquete, La República, que expresa la necesidad de un mutuo apoyo para la provisión seguramente de alimentos, vestido, que seguramente se basan en la organización, los filósofos, los vigilantes y prácticamente podemos decir el pueblo. Entonces, dentro de esta edad antigua, prácticamente podemos hacer referencia seguramente a algunos aspectos como, por ejemplo, Aristóteles. Aristóteles, él en realidad hablaba y decía prácticamente sobre todo, él decía, en este caso, la República de los Atenienses. Hablaba de un criterio de cuántos gobiernan y el interés de quién divide las organizaciones políticas y se divide en seis y dos categorías, en seis formas y dos categorías, dice, ¿no? Entonces, prácticamente podemos decir, sobre todo, en este caso, cuando se habla de esta situación, se habla precisamente de un criterio de cuántos gobiernan y el interés de quién divide las organizaciones políticas, ¿no? Que obviamente formaban seis formas y dos categorías: la monarquía, la aristocracia, la politelia, impuras, ¿no? Y obviamente declarándose partidario de la monarquía, aristocracia, conformado por los hombres con amplia formación en diversas disciplinas, con una situación económica holgada, ¿no? Entonces, es prácticamente que podemos hacer seguramente referencia. Entonces, en Roma, podemos decir que la estructura de los griegos ha sido formada por Roma de una manera pacífica, ha generado el desarrollo, y es por eso que comenzó como ciudad-estado, ¿no? Después ha sido ciudad imperial hasta ser una república, ¿no? Con elementos monárquicos republicanos. Es por eso que podemos decir, en el orden jurídico se ha diferenciado ciudad-estado, individuo, entidades diferentes, pero cada uno con sus derechos, deberes, derechos políticos, derechos civiles, y es por eso que Cicerón nos habla de la existencia del Estado y se funda en los derechos del hombre y el Estado, y seguramente es la fuente de todos los derechos. Entonces, seguramente podemos hacer referencia a lo que establece el derecho, prácticamente podemos decir constitucional, su origen ya en la edad antigua. Pero por otra parte, ¿no? El gobierno romano hacía referencia a una situación, seguramente que eran los cuerpos bien equilibrados, ¿no? Derechos
bien distribuidos. No había una certeza si el gobierno era aristocrático, democrático o monárquico. Los cónsules daban la potestad monárquica, el Senado daba la potestad aristocrática y el pueblo era la potestad popular, ¿no? En ese contexto, prácticamente podemos decir que esto del derecho constitucional, como habíamos hablado en clases, que es la rama del derecho público, que estudia la constitución, la organización del Estado, los derechos, los deberes de las personas, los límites del poder político, su origen, ¿no? No es inmediato, sino es un resultado de un largo proceso histórico, político, jurídico. Entonces, y es por eso que hablamos pues, de la edad antigua, ¿no? Porque en la edad antigua, en Atenas se desarrollaron formas de gobierno como la democracia directa. Aristóteles, por ejemplo, ha estudiado las formas de gobierno y la organización del poder. Eso en la antigua Grecia. Y en Roma existía una organización política con normas fundamentales, el Senado, magistraturas, asambleas. Entonces, en Roma se reconoce la noción de ley superior y la importancia del derecho público, ¿no? Entonces, han sido seguramente algunos aspectos importantes dentro del derecho constitucional. Ya en el origen del derecho constitucional en la Edad Media, prácticamente en la Edad Media no aporta a la evolución del constitucionalismo, pero sí nos habla de los valores sociales, sí nos habla de los políticos y jurídicos dominantes que tenían una carga religiosa, lo que no fue un principio para las ciencias en general, no podían ser analizados ni cuestionados. Es por eso que la Iglesia en realidad ha tenido la supremacía en las organizaciones humanas. El Papa era la máxima autoridad sobre la tierra. El sometimiento de las autoridades temporales como el arte, la literatura, como patrimonios eclesiásticos. Y el feudalismo, podemos decir que los grandes señores feudales gozaban de un dominio de grandes tierras vinculados entre ellos, y estos con una monarquía, todos querían gobernar sobre sus siervos y administrar sus feudos. Y aquí es donde se habla de estado de elementos o estado de estamentos. Prácticamente en la organización política medieval o la Edad Media se habla de una ausencia del espíritu de comunidad. Se habla de los textos religiosos que han sido tomados como principios básicamente en el Nuevo Testamento, pero en un sentido político. Estos principios de justicia, respeto, amor, fraternidad, etcétera, eran dirigidos a la conciencia del individuo. Y podemos decir, se habla de una interpretación del cristianismo. Desde una perspectiva institucional, Evangelio San Lucas 2, ¿no? Espadas, decía, espiritual para conducir al hombre y a la vida eterna y una temporal a regir a los hombres en la tierra, ¿no? Entonces prácticamente se habla también de lo que es este origen. Por ejemplo, en la Edad Media se habla de la Carta Ciudadana, el bautismo. ¿Quién eran los funcionarios? Era el clérigo. ¿Quién era el orden legal? El derecho canónico. ¿Y qué eran las penalidades? La excomunión de los, en este caso, de las penitencias. Las fuentes de ingreso eran anatas, diezmos y también eran tributos.
Entonces, se originan las técnicas electorales. Los griegos han sido seguramente fieles al espíritu de la democracia directa, sorteaban los cargos, excepto la herencia. Entonces, en la Edad Media, las grandes autoridades religiosas, los monjes, han creado la elección mediante el voto, ¿no? Entonces, en la Edad Media, los religiosos, los monjes han creado por primera vez el voto. Marcel, por ejemplo, decía, debemos al ingenio de los monjes, el voto secreto y elaboración de la regla del voto mayoritario. Entonces, ¿cómo nace el voto? Prácticamente por los monjes, ¿no? Y obviamente en esta Edad Media, estas autoridades religiosas han creado la elección mediante el voto. Lo que podemos decir, por ejemplo, también la experiencia de España, Juan Benito, se puede señalar que el fuero de Castilla, leyes y la materia política del derecho privado, como era familias y otro, ha sido un fuero seguramente de Cuenca, ¿no? Sistemática como sucesiones, patria, potestad. Entonces, Alfonso el Sabio, él, por ejemplo, aprobó el fuero, ¿no? 4 libros. Y esto era de la religión, de la organización jurídico-político, la autonomía del municipio, la legislación procesal, ¿no? El libro 3 era la legislación civil y el libro 4 era la legislación penal, ¿no? Prácticamente en 1283. Pero constituyen antecedentes valiosos, podemos decir, de la moderna concepción de la supremacía constitucional y la protección jurisdiccional de los derechos individuales, ¿no? Frente a la arbitrariedad y también la injusticia. Es por eso que hablamos del origen del derecho constitucional en la Edad Media, ¿no? Y obviamente es que los, las 7 partidas o las partidas prácticamente se hacía referencia a constitucionales relacionados a la corona y al pueblo, los fueros municipales, instituciones del derecho privado. Pensadores cristianos como San Agustín, él decía la ciudad de Dios, era la línea de Aristóteles, el hombre es un ser social, fin superior, la paz, armonía de alma, cuerpo, búsqueda de salvación, decía, ¿no? Una salvación divina, amor de Dios. Es por eso que el Estado presenta una forma incompleta, aunque era necesario de la convivencia humana, la paz y seguramente poder asegurar, ¿no? Aquel aspecto que era externa e inestable. Por ejemplo, el Papa era la autoridad espiritual y el monarca personalizaba las funciones temporales. La teoría tripartita del orden jerárquico eran las leyes, ley de Dios, ley natural y ley humana, ¿no? Y Santo Tomás de Aquino nos habla de una teología junto a posturas de Platón, Aristóteles, con el cristianismo que concluye el hombre es un ser social, al ser hijo de Dios, naturaleza idéntica, sin distinción de derechos y obligaciones, decía Santo Tomás de Aquino. Entonces, en realidad en la edad, podemos decir moderna, en esta edad moderna pues aparece el poder, no es absoluto. Y hablamos ya de la Carta Magna de 1215, ¿no? Que ha limitado el poder del rey.
seguramente ha reconocido los súbditos, ha establecido que el rey debía someterse a la ley, la aparición de fueros, pactos, cartas entre el monarca y los estamentos sociales. Entonces se afianza la idea de que el poder político debe estar sometido a normas, ¿no? Por eso es que hablamos de la edad contemporánea, ¿no? O la edad moderna, que en realidad ha sido el nacimiento del constitucionalismo, el origen del derecho constitucional que se sitúa en la edad moderna, especialmente en los siglos XVII, XVIII, con el surgimiento del constitucionalismo, ¿no? Que seguramente han sido algunos aspectos importantes para poder establecer, pero ¿qué influenciaba este pensamiento? Por ejemplo, John Locke decía derechos naturales y la limitación del poder. Montesquieu hablaba de la separación de poderes, ¿no? Rousseau hablaba de la soberanía popular. Podemos decir que las primeras constituciones modernas, la primera constitución escrita rígida, la separación de poderes, el reconocimiento de los derechos fundamentales, la supremacía constitucional, esa ha sido la Constitución de Estados Unidos en 1787. En Francia, 1789, Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, principios de libertad, igualdad, soberanía nacional, ¿no? Y el poder emana del pueblo, prácticamente. Entonces, podemos hablar seguramente la expansión en el siglo XIX, las constituciones se difunden en Europa, en América Latina, y se han ido consolidando elementos esenciales como el Estado de Derecho, los derechos fundamentales, la división de poderes, el control del poder político, ¿no? Y es prácticamente lo que se ha tenido en estas circunstancias. Podemos hablar de la Edad Moderna, que era último cuarto siglo, ya en el siglo XV. Comienza la Edad Moderna, era el epicentro, ¿no? En el siglo XVII. Entonces, prácticamente el avance del descubrimiento geográfico, cambios económicos, evolución de la ciencia, dejando los criterios religiosos, en este caso, las respuestas, seguramente eran una situación preocupante, ¿no? Pero sin embargo, podemos hablar del latifundismo a la organización pacífica, podemos hablar política de la unidad territorial calificada como monarquía nacional, como Inglaterra, Francia, España y posteriormente Estados Unidos. Por ejemplo, Inglaterra en el 15 de junio del año 1215, rey Juan sin tierra ha sido posesionado por los varones y el clero, ¿no? Y podemos decir, inglés aprueba la Carta Magna, que ha fijado algunos derechos seguramente, libertades personales y garantías a favor de los nobles con limitaciones a la autoridad del rey, ¿no? El artículo 39, ningún hombre libre será arrestado o detenido en prisión, poseído de sus bienes, proscrito, ¿no? O dice, desterrado o molestado, y no dispondremos sobre él ni lo pondremos en prisión, sino por juicio legal de sus pares y por la ley. Entonces ya se hablaba de poder respetar la ley, ¿no? Entonces ya había seguramente que lo que se pretendía era seguramente que ningún hombre será arrestado,
o detenido. Era conocida como el habeas corpus. Hoy por hoy nuestra Constitución la reconoce como la acción de libertad. En este origen, prácticamente debemos hacer referencia a una situación muy importante, ¿no? Y esta situación es prácticamente características de una constitución que han brotado de los conflictos de la guerra civil. Y es aquí donde se habla del habeas corpus en 1679. ¿Qué es el habeas corpus? Nos dice procedimiento para asegurar la libertad, para prevenir los encarcelamientos de ultramar. Por primera vez se habla de habeas corpus y vayamos a reconocer o conocer qué es el habeas corpus, qué protege el habeas corpus. Podemos decir detenciones ilegales, ¿no? Que no se haya cumplido el debido proceso, que esté privado de su libertad. ¿Cuándo procede una acción, o perdón, un habeas corpus? Hoy por hoy nuestra Constitución lo reconoce como acción de libertad. Cuando su vida corre peligro, cuando está ilegalmente perseguida, cuando está indebidamente procesada, privada de su libertad, está ilegalmente privada de su libertad. Entonces, estamos hablando de que hay ilegalidades y el habeas corpus protege la libertad de la persona. Para eso podemos decir que la Declaración de los Derechos, aprobados en 1689, una serie de disposiciones jurídicas relativas a la libertad de culto, limitación de las penas crueles, inhumanos, procedimientos para la aprobación de los impuestos, fortaleció las atribuciones legislativas del Parlamento frente a la corona, ¿no? Y obviamente podemos decir, proclamó la libertad de las elecciones de los parlamentarios, ¿no? La garantía, podemos decir, de los individuales, como el derecho a la petición, ¿no? La proscripción de penas crueles o, podemos decir, el resguardo del patrimonio personal contra las multas excesivas o las confiscaciones, ¿no? Entonces, prácticamente se da esta situación, aquel aspecto, ¿no? Además, debemos decir que las 13 colonias o los colones se asentaban en América del Norte, Estados Unidos, cada una con su propia organización gubernamental, con su propia armonía permitida por Inglaterra. En 1776 aprobaron la Declaración Independiente de la Declaración de Filadelfia, razones para poder expresar al mundo y poder seguramente disolver los vínculos con Inglaterra bajo el principio de igualdad de los ciudadanos, su bienestar, señalando además, en este caso, que el monarca inglés impedía la participación directa de los colonos en asuntos públicos, entre ellos la disolución de las cámaras de representativas, prohibiciones de comercio, ¿no? Podemos decir que contribuirían a la declaración de la independencia de Estados Unidos. El Estatuto para la Libertad Religiosa, 1786, ¿no? Este estatuto hace referencia seguramente a nuestros derechos civiles, que no dependen de nuestras creencias religiosas, como tampoco de lo que sustentamos sobre física o geometría, que por lo tanto proscribir a cualquier ciudadano como indigno de la confianza pública, atribuyéndole incapacidad para poder ocupar puestos remunerados, confianza, porque no profesa o no renuncia, o bueno, pues está aquella religión que es privada, perjudicialmente de los privilegios, ventajas de los cuales todos los ciudadanos tienen derecho natural. No, Nicolás Maquiavelo habla prácticamente y él dice que el príncipe y los discursos sobre la primera década del título.
Él dice la política es dinámica y en este movimiento cíclico, ¿no? Que para poder lograr estabilidad, ¿no? Las instituciones, el buen gobierno, hacen falta leyes y un príncipe con mucho poder móvil, ¿no? Porque seguramente es pues más, es el más grande principal, ¿no? Y ahí obviamente podemos hacer referencia en la edad, por ejemplo, moderna. Podemos seguramente hacer referencia a estos aspectos como prácticamente la incorporación de derechos sociales, económicos, culturales, nace el constitucionalismo social, el fortalecimiento de la justicia, ¿no? Era prácticamente aquel aspecto, aquella situación que hacía referencia a esta situación. Entonces, el reconocimiento que daba era el Estado constitucional de derecho, el fortalecimiento de la justicia constitucional y los tribunales constitucionales, ¿no? Por otra parte, podemos hacer referencia a la conclusión. Por ejemplo, se constituye la parte orgánica de una constitución, órganos superiores de Estado, se define la estructura, competencias de los órganos de gobierno, la estructura del gobierno, ¿no? Con tres poderes que equilibra los contrapesos, funciones encargadas a personas elegidas, ¿no? Popularmente y responsables por sus actos, organización de una verdadera república. Y se habla de la parte dogmática, los principios básicos, derechos, deberes fundamentales. Entonces fue incorporada posteriormente en los primeros 10, las 10 enmiendas entre los 10 años de 1789 y 1791, que partía de un principio de igualdad mediante el control social, crearon una organización social materializada por la Constitución, desafiando seguramente o crear, podemos decir, una situación que ha estado destinada a crear el bienestar de todos. Primer Estado liberal democrático, prácticamente, hace referencia que mientras tanto en Europa seguía el proceso teórico que pretendía establecer las bases para el cambio de las organizaciones políticas, aunque el poder absoluto de la monarquía constituía las mismas organizaciones. Y es por eso es que se habla del derecho anglosajón prácticamente, porque se dice que la base sobre todo el análisis, sentencias judiciales dictadas por el mismo tribunal y algunos de sus tribunales superiores con anterioridad, con referencia, ¿no? Eso era prácticamente aquella situación. Entonces, podemos decir que el derecho anglosajón o anglosajón habla seguramente de un sistema aplicado en Inglaterra medieval. El derecho también ha sido creado por decisiones de tribunales. En Inglaterra han surgido dos cuerpos, normas dirigentes. Más tarde, ambos seguramente que han sido aportados con base de derecho, sobre todo de los seres humanos, ¿no? Entonces, a eso prácticamente hacía seguramente referencia dentro de esta situación. Y obviamente se dice que la columna vertebral del derecho anglosajón es el producto de la labor del juez y surge de la solución cada controversia concreta entre los particulares, la solución pensar, regular conductas abstractas que resultan aplicables cuando surgen conflictos y nuevos similares a los acontecimientos de que ha dado origen al precedente, ¿no? Entonces, prácticamente, como podemos decir, en esa situación ha establecido el origen del derecho constitucional, ¿no? Voy a mostrarles prácticamente un video, a ver, aguarden un momentito.
Bien, a ver, voy a compartir un video para poder seguramente establecer también aquello que es seguramente importante para el derecho constitucional, ¿no? Entonces, siempre va a ser importante poder transmitirle, obviamente, también a través de este material. Vamos a hacer un poquito también en relación a lo que es la historia del derecho constitucional, ¿no? Mientras tanto, a ver, guárdenme un momento. Bien, a ver, voy a compartir el video. Lentísimo el internet. La Constitución es una norma fundamental del resto de normas jurídicas investida de unas cualidades peculiares y que datan de su mismo origen, empezando por lo que fue la Constitución. Es una norma fundamental que, a diferencia del resto de normas jurídicas, está investida de unas cualidades que la hacen peculiar, que la hacen suprema y que datan de su mismo origen, empezando por lo que fue en 1215 la Carta Magna, que se suele utilizar con un carácter de sinónimo con aquello que se llama norma fundamental, ley de leyes o constitución política del Estado. Pero esa Carta Magna, la de 1215, no va a significar sino una conquista al poder monárquico de entonces. Por eso es que es un concepto histórico. Pero ese poder monárquico, en ese momento en Inglaterra, va a reconocer garantías y derechos para los súbditos o gobernados. Esa tradición histórica hasta nuestros días ha significado una evolución del sistema legal constitucional y un origen por demás peculiar en todo esto que se llaman las normas jurídicas dentro de un Estado. Por eso es importante señalar que la Constitución, más allá de la definición que nosotros querramos darla, siempre va a significar un hecho jurídico, un hecho político y un hecho valorativo axiológico. En este sentido, vamos a hablar de una tridimensionalidad de la Constitución, porque una Constitución no es una norma jurídica cualquiera y tiene estos tres enfoques, estas tres dimensiones que la hacen particular, que la hacen suprema al entendimiento del resto de las normas jurídicas. Del mismo modo, si nosotros nos vamos a concentrar en el discurso de los orígenes, vamos a decir que cada Estado ha tenido un proceso constituyente variado y diverso. Un proceso constituyente resulta ser que ha significado una madurez histórica. En el caso de las primeras constituciones, como lo que fue la Revolución Francesa y la posterior primera Asamblea Constituyente que dio a luz la norma fundamental francesa. Pero no son los procesos históricos similares de un país a otro. Es por eso que la norma fundamental boliviana que se ocupa ha nacido a partir de tres normas fundamentales que hacen al constitucionalismo boliviano. Es decir, tres antecedentes normativos que van a estar entre el proceso independentista y lo que significa la primera época republicana en Bolivia. Esas tres normas son el Acta de la Independencia,
del 6 de agosto de 1825, la Ley de Separación y Organización de Poderes de julio de 1825 y el decreto del 9 de febrero también de ese año, 1825. Este último convocando a los representantes, a los diputados, llamados así en un inicio, de las provincias del Alto Perú para definir su destino. Es ese hecho fundamental, histórico, que ha marcado el origen tanto del primer Congreso Constituyente boliviano como de la primera manifestación representativa de la ciudadanía de entonces para querer formar un Estado, para querer delimitar una realidad política. Del mismo modo, es importante señalar que la Constitución, en el caso boliviano, ha tenido por lo menos 3 etapas en su construcción. La primera etapa, vinculada a ese decreto del 9 de febrero de 1825, que ha desarrollado durante el siglo XIX un modo de constitución a la par de la democracia censitaria. ¿Qué es esto? Un modo de constitución para y por los ciudadanos considerados solamente de esta manera en ese momento histórico. Esto es, los varones que sabían leer y escribir y que tenían una renta, por definición, que se va a poner en la primera constitución emergente en noviembre de 1826. Entonces, durante el siglo XIX, a pesar de que se van a llamar congresos constituyentes, a una vez asamblea constituyente, todas van a obedecer a ese ritmo de segregación o de sesgo en la sociedad. Y esto no va a ser, obviamente, favorecedor de una construcción válida en democracia, sino de una construcción netamente limitada, y estaría yendo en contra del carácter distributivo que dice el doctrinario Karl Lowenstein respecto al valor de la Constitución, porque no se distribuye la organización del poder de manera equilibrada o de manera clara al resto de la sociedad. La segunda etapa, o sea, señalando en el caso del siglo XIX el Congreso de 1880, que va a ser tal vez el producto, una constitución mucho más plena y va a alcanzar hasta 1920, 40 años. Ese periodo segundo se va a iniciar en este inicio del siglo XX y va a caracterizarse por la inclusión de factores de carácter social. Precisamente el pico más emblemático es cuando el presidente Bush introduce el constitucionalismo social, se hace el primer referéndum, se establecen las nociones de lo que va a ser el municipalismo. Entonces, esa segunda etapa de construcción de lo que va a ser el constitucionalismo boliviano va a marcar un equilibrio entre el modelo liberal y el modelo social que estaba poniéndose en moda a partir de lo que fue la Constitución de Querétaro y de Weimar. Pero esa segunda etapa, atravesada por lo que va a ser la Revolución Nacional del 52, no va a significar una transformación radical del derecho mismo, sino va a ser una modificación maquillada, si vale el término, de aquello que va a significar el constitucionalismo boliviano. Ya en la última etapa, en esa búsqueda de construcción democrática, cuando las mujeres van a ser insertadas en el derecho al ejercicio del voto, vamos a tener el producto anterior a la Constitución vigente. Esto es la Constitución de 1967, que va a ser la más duradera en tiempo de lo que vamos a tener en el constitucionalismo nacional, y también va a ser el antecedente de lo que hoy llamamos Constitución Política del Estado. Pero de esta última etapa vamos a señalar tal vez la democratización, la inclusión prácticamente plena de lo que va a ser la representación en este Congreso o Asamblea Constituyente. Esto es el momento en el que se va a convocar, producto de estos procesos de convulsión social, la guerra del agua, la guerra del gas en Bolivia, el año 2000, el año 2003, esto que va a ser el proceso constituyente boliviano de inicios del siglo XXI. Estamos refiriéndonos al proceso constituyente del 2006 al 2008. Que va a dar nacimiento a la Constitución como la manejamos hoy en día. Pero vale la pena preguntarnos acá, ¿qué es una asamblea o un congreso constituyente? La asamblea o congreso constituyente es la manifestación del poder soberano de la ciudadanía que decide auto-otorgarse una norma fundamental y organizar un Estado, o refundarlo, pero en una lógica de seguir esta teoría constitucional para validar las necesidades que se han visto necesarias. Entonces, la Asamblea o Congreso Constituyente no es una institución que funcione todo el tiempo, es una función que se ejerce extraordinariamente a la necesidad histórica de una comunidad social.
Y esta situación, esta entidad, se regula por los mismos reglamentos que se otorgan al momento en que se convocan a ciudadanos para ese propósito. Pongamos como ejemplo en derecho comparado el caso chileno, que ha tenido un proceso convulsivo 2018-19 y que terminó pidiendo una nueva constitución a propósito de señalar que la impuesta por el régimen pinochetista ya estaba caduca y necesitaban un nuevo pacto social. Entonces, ese Congreso Constituyente chileno se ha dado en 2 oportunidades y no se ha aprobado el proyecto constitucional, pero lo llamativo del caso es que teniendo una población más alta que Bolivia, han decidido ser paritarios y tener solamente 100 representantes constituyentes. Y eso hace que sean 50 mujeres, 50 varones, versus lo que pasó en el caso boliviano, que teníamos 255 asambleístas constituyentes con una población menor y que representaban esa pluralidad de ver políticamente la sociedad boliviana. Entonces ahí vemos una desventaja, pero también vemos en derecho comparado necesidades históricas que deben resolverse por las convulsiones que atravesamos. Para finalizar, es importante señalar que los procesos y tiempos constituyentes son distintos y es por eso que ante grandes convulsiones o necesidades siempre es mejor recomendar la convocatoria de una asamblea constituyente porque va a servir de válvula de escape para poder satisfacer las nuevas necesidades de una sociedad, de un Estado. Piénsese en el caso boliviano ante esta forma de necesitar convertir el Estado que tenemos, compuesto, por cierto, en un Estado federal, lo más lógico es que necesitemos trabajar en la idea de una asamblea constituyente, ¿no? No basta con proponer políticamente algo. Ahora bien, por último, es importante señalar los tipos de constituciones que han existido y que se han ido desarrollando dentro de la teoría constitucional. Se puede hablar de constituciones nominales, se puede hablar de constituciones flexibles, se puede hablar de constituciones rígidas, se puede hablar de constituciones meramente enunciativas o constituciones impuestas, pero más allá de cualquier clasificación, es menester que nosotros comprendamos que las clasificaciones solamente tienen un orden o una característica orientativa. Lo relevante de las clasificaciones es que nosotros entendamos que una constitución va a responder siempre a un tipo de sociedad. Y en el caso del boliviano, del constitucionalismo boliviano, nosotros tenemos una constitución de tipo semirrígida en cuanto a su posibilidad de transformación. Si fuera rígida plenamente, sería como Estados Unidos, imposible de cambiar o transformar. Sin embargo, hay mecanismos en el 411 de nuestra norma fundamental que sí nos van a permitir cambiarla. Ahora, sería flexible si cualquier órgano constituido, órgano del Estado, podría cambiarla, que no es el caso porque lo que sí acontece es que hay procedimientos señalados en el 411 de nuestra norma fundamental. Por eso es que tiene esa clasificación de semirrígida, pero necesita cumplir tiempos políticos para que se dé la reforma parcial o la reforma total. Esto hacer como ejemplos citado lo que se intentó hacer el 21 de febrero del 2016. Otra característica importante que podemos mencionar a partir de Thomas Paine es que una constitución no es simplemente un documento, no es una norma nada más, debe ser un hecho y una realidad que se vincula con uno de los principios muy delicados en el caso del derecho, que es el principio de efectividad. Una constitución va a ser denominada de efectiva cuando ésta se desarrolle, se cumplen las normas que dependen de esta norma fundamental. Pero cuando las normas no se desarrollan adecuadamente, pues no están cumpliendo esto que Paine había señalado. Quiero decirles por último que la historia del derecho constitucional boliviano no ha terminado de escribirse porque a la par de esta parte sustantiva se ha visto necesario trabajar la parte adjetiva, la parte procesal, y es por eso que vamos a tener estrenado en el año 2012 el primer Código Procesal Constitucional Boliviano, ya que los recursos y ciertas acciones estaban antes diseñados, inmersos de la ley, dentro de la ley del Tribunal Constitucional, que era la anterior 1836, pero que para lo que sigue vamos a tener las señaladas, diferenciadas de la ley 27 del actual Tribunal Constitucional y del propio Código Procesal Constitucional, la ley 254. Es por eso que debemos seguir profundizando, debemos seguir cuestionándonos y debemos seguir avanzando en esto que es un periplo por la comprensión de nuestro sistema legal constitucional. Muchas gracias.
prácticamente podemos seguramente hacer referencia a que nuestra constitución política del Estado como tal ha tenido pues un origen, ¿no? Y obviamente esto es ya, ¿no?, de una situación que obviamente está para poder regular las normas dentro del derecho interno. Entonces, en ese entendido, prácticamente estaríamos culminando, a ver, un momentito. Bueno, con eso estaríamos culminando este tema histórico del derecho constitucional. Este material lo voy a subir a la plataforma, ¿de acuerdo? Así que lo van a ver la clase correspondiente y obviamente es parte del avance que tenemos dentro de la materia.